muy buenas, soy Ángel Costa de ideasem.com. Aquí estamos de nuevo con un vídeo, segunda parte, segunda entrega de nuestro tutorial de Yoast SEO. En el primer vídeo hemos visto y aprendido cómo configurar Yoast SEO para indexar solo el contenido que nos interesa indexar, es decir, las páginas o entradas que queremos indexar, que queremos que salgan en Google. También hemos visto cómo generar un sitemap con Yoast SEO y hemos comprobado que es bastante sencillo. Y también hemos realizado otras configuraciones básicas para optimizar el SEO page de nuestra página web. Bien, ahora en este vídeo lo que vamos a ver es otra de las funciones más interesantes de Yoast SEO, como es la de la metacaja de legibilidad y la metacaja de palabra clave. Para ello lo que haremos será ir a una entrada que tenemos en nuestro blog y vamos a ver cómo podemos optimizarla a nivel de SEO page con los consejos que nos da Yoast SEO. Como vemos, es una entrada que trata de herramientas de Twitter. Vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, las casillas de Yoast SEO, que al instalar este plugin se nos muestran estas dos casillas. Tenemos la casilla de liquidez, que está ok, veremos después cómo mejorarla. Y también la casilla de SEO que nos pone que no está disponible porque no tenemos ninguna palabra clave. Vamos a ver en primer lugar cómo mejorar esta casilla de SEO. Y lo que haremos es ir a lo que hablábamos antes, las metacajas. La metacaja de palabra clave, donde podremos editar el snippet para poner un título personalizado y una web description personalizada, y también la metacaja de legibilidad. Después veremos también cómo mejorarla. Primero vamos a ver entonces la metacaja de palabra clave. Queremos posicionar una palabra clave, en este caso el artículo trata de herramientas de Twitter, entonces vamos a intentar posicionar herramientas de Twitter. Como vemos ya se ha cambiado aquí esto, aparecen algunos problemas, cosas a mejorar y cosas que están bien, por ejemplo. Vamos a ver las cosas que están bien. Bien, ¿nunca has usado esta palabra clave objetivo antes? Muy bien, esto es muy importante para no duplicar contenidos, o sea que no haya una palabra clave que posicione para dos páginas. Esto sería la canibalización de contenidos a lo que no nos interesa. Y también bien, el texto contiene 462 palabras, esta es igual o más que el mínimo recomendado de 300 palabras. Pues sí, es importante que los textos tengan un mínimo de palabras. Hay textos muy cortos que posicionan muy bien, también textos largos que posicionan mal, pero por lo general, cuanto más contenido haya, mejor va a posicionar. Ahora también nos dice aquí, por ejemplo, que tenemos cosas a mejorar. Por ejemplo, podemos mejorar cositas. Aquí 4 cosas. No he utilizado la palabra clave objetiva en ningún subtítulo, en ningún encabezado, no hay ningún enlace externo en esta página. El título SEO de la página es mayor que el límite visible. Y la palabra clave objetivo no aparece en la URL de esta página. Entonces vamos a intentar arreglar estas 4 cosas y vamos a ponerlas todas en verde. La idea es poner siempre todo la máxima cantidad de puntos en verde, aunque ya decimos que no va a ser siempre posible, va a depender de la palabra clave, del contenido, de muchas cosas, pero bueno, eso, la idea es siempre ponerlo todo en verde. Por ejemplo, nos decía que la URL no contenía la palabra clave, entonces vamos a poner herramientas Twitter. Tenemos una preposición. Pues en nuestro caso decidimos que sin preposición. Este es un tema muy debatido en SEO. Dependiendo de la palabra clave, pues podéis utilizar la preposición o podéis optar por no utilizarla, dependiendo siempre de la palabra clave. Google va a reconocer las dos palabras, a no ser a excepción de que sea una palabra clave muy específica, podéis utilizarla con preposición o sin preposición. Bien, vamos a ver más cositas. Nos decía que no aparecía nada en los encabezados, por ejemplo. Entonces vamos a poner herramientas Twitter aquí. Y también, ¿qué más cosas nos decía? Que por ejemplo no había ningún enlace externo. Vamos a poner un enlace externo aquí, por ejemplo. Y también que el título era mayor que el límite visible. Entonces lo editamos en el snippet. Aquí, por ejemplo, ponemos las mejores herramientas de Twitter, por ejemplo, y vamos a ver si Yoast SEO ha detectado que hemos mejorado algo. Por ejemplo, no se ha actualizado, a veces esto falla. Ahora sí, ya se ha actualizado, por ejemplo, y nos dice que ya tenemos 5 cosas bien. Lo que antes teníamos mal, ya vemos que ahora lo tenemos bien. Sigue habiendo una cosa a mejorar, por ejemplo. A ver, ¿qué hay a mejorar? El título SEO de la página es demasiado corto. Antes era demasiado largo y ahora resulta que es demasiado corto, entonces vamos a cambiarlo también. Las mejores herramientas de Twitter para optimizar tu perfil, por ejemplo. Ahora tenemos ya bien 6 cosas. Vamos a ver qué más problemas hay. Esto está marcado en rojo, pues, o sea que en teoría son cosas que es muy importante. Vamos a ver qué cosas importantes nos marca Yoast SEO. La palabra clave objetivo no aparece en el primer párrafo del texto. Asegúrate de que el asunto de que abre el texto queda claro lo antes posible. Muy importante siempre
que cuando intentamos posicionar una palabra clave en Google, en buscadores, siempre la palabra clave objetivo debe quedar lo más claro posible en el principio del texto. Por ejemplo, la densidad de palabra clave es del 0,2%, lo que es un poco bajo. La palabra clave objetivo se encontró una vez sola. No se ha especificado ninguna meta description. En esta página no aparece ninguna imagen, no hay ningún enlace interno en esta página. Y la palabra clave objetivo herramientas Twitter no aparece en el título SEO. Bien, vamos entonces a intentar hablar más cosas por aquí. Por ejemplo, aquí ahora mismo ya aparece herramientas Twitter. ¿Qué más? Nos decía que no había una meta description. Pues ponemos una meta description, las mejores herramientas de Twitter para optimizar tu presencia en social media. Para optimizar tu presencia en social media. Ahora Google ya ha ampliado el límite hasta 320 caracteres, o sea que antes eran 160 caracteres, os comentaba sobre 155, 150... Ahora podéis incluso llegar a 300 caracteres, lo que es algo muy interesante de cara a cómo ven los usuarios nuestros resultados en el motor de búsqueda y a intentar aprovechar estas meta descriptions para intentar que hagan clic y accedan a nuestra página web. Entonces seguimos aquí y después cuáles son las mejores herramientas. Y vamos a seguir modificando cosas. Nos decía que no había ninguna imagen. Vamos a añadir una imagen. Bien, vamos a ver qué más cosas nos dice, porque hemos arreglado algunas, pero nos sigue encontrando algún problema. Por ejemplo, nos dice que seguimos sin tener atributos alt, por ejemplo. Vamos a meter el atributo alt. Ya lo tenemos. Y nos sigue diciendo el título SEO no contiene la palabra clave objetivo, pero esta no aparece al principio, trata de moverle al principio. Esto es algo bastante interesante, siempre depende de cómo queráis posicionar. A veces queda bastante antinatural intentar forzar la palabra clave al principio. Siempre depende, a ver, siempre hay que tratar de escribir lo más natural posible, pero eso depende de vuestras preferencias, vamos, pero siempre tratar de escribir lo más natural posible. Aquí en este caso vamos a tratar de cumplir la mayoría de puntos que nos pide Yoast SEO, por eso intentamos ponerlo así. Ahora podemos repetir la palabra clave, esto no tiene mucho sentido, pero es para que veáis cómo va a mejorar un poquito algunos puntos de Yoast SEO. Por ejemplo, vamos a repetir la palabra clave herramientas Twitter, para que así la densidad de la palabra clave sea más alta. A ver qué nos dice ahora Yoast SEO. Por ejemplo, nos dice que la densidad de la palabra clave es de 0,9%. Esto está bien ya. Por ejemplo, a ver, sigue sin aparecer la palabra clave en el primer párrafo del texto. Entonces, vamos a poner herramientas Twitter. Y cada vez tenemos menos puntos en rojo. Por ejemplo, nos dice que la meta description no tiene la palabra clave objetivo. Es lo que hablábamos antes de que no queda natural, porque las mejores herramientas Twitter para optimizar tu presencia en social media no queda tan natural como las mejores herramientas de Twitter, pero así nos dice Yoast SEO que podremos tener más posibilidades de posicionar. Y aquí igual podemos poner herramientas Twitter. Y ya vemos que solo hay un problema. Este es muy importante, es muy práctico que Yoast SEO nos avise de esto, porque como sabéis los enlaces internos son vitales para posicionar y es muy importante que tengáis una estrategia de enlaces internos en el que enlacéis tanto el blog como otras páginas de vuestra web para así tener un flujo de enlaces interno para que así Google sepa cómo interpretar bien vuestra página y que consideráis que es lo más importante y que es lo menos importante para que Google lo tenga en cuenta. Entonces vamos a añadir un enlace interno. Por ejemplo, vamos a enlazar una página de nuestra web, por ejemplo, a la home. Entonces, enlazamos a la home y ya vamos a cumplir todos los requisitos que nos pide Yoast SEO. Como vemos, tenemos todo en verde.
Esto es algo surrealista porque realmente casi nunca va a ser posible cumplir todos los puntos, pero como ven, esta es una prueba para que entendáis cómo funciona Yoa SEO y que simplemente lo importante es escribir naturalmente e intentar cumplir la mayoría de apartados que nos pide Yoa SEO. Como veis, usar este es muy fácil, simplemente es eso, que Yoa SEO nos da una serie de consejos, pero siempre hay que aplicar el sentido común. Entonces ahora vamos a ver la otra característica de Yoa SEO, que es la metacaja de legibilidad, que como vemos está en rojo, vemos que necesita mejoras. Entonces vamos a ver qué nos dice Yoa SEO. Nos dice, bien, tenemos dos cosas bien, la cantidad de palabras clave es que sigan cada uno de sus títulos no supera el máximo de 300 palabras, está bien, y ninguno de tus párrafos es demasiado largo, lo cual está genial. A mejorar, 28,1% de las frases contienen una frase o palabra de transición que es inferior al mínimo recomendado de 30%. Vemos que aquí tenemos un enlace que nos abre lo que son las palabras de transición, palabras que conectan unas frases con otras, como sería además o también, o los típicos conectores que hay entre palabras. Esto es muy importante para darle dinamismo al texto, es algo que nos indica Yoa SEO que es bastante importante cumplir. Por ejemplo, si introducimos alguna de estas palabras, esto no tiene ningún tipo de sentido, simplemente es para que veáis cómo funciona. Por eso tenemos una palabra de transición, así que ya nos dice que bien, que el 34,4% de las frases contienen una frase o palabra de transición. Y ahora solo tenemos un problema, que es que el 34,4% de las frases tiene más de 20 palabras, que es más que el máximo recomendado de 25%. Trata de cortar tus frases. Esto es algo que en español tampoco es demasiado importante, porque como sabéis, el español es un idioma que tiene las frases más largas, el inglés es un idioma que tiende a generar frases más cortas, y como podéis imaginar, Yoa SEO está hecho para textos en inglés y por eso va a ser también muy complicado que de forma natural escribáis siempre de frases cortas. O sea que si tenéis esta parte en rojo, tampoco os preocupéis demasiado. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo sobre Yoa SEO. Esperamos que os haya ayudado a entender cómo funciona la metacaja de la palabra clave y cómo intentar escribir siempre de forma natural, pero siempre intentando cumplir unos factores, unos aspectos de SEO on page que serán de mucha ayuda para intentar posicionar lo mejor posible vuestros contenidos. Hasta aquí este tutorial, un saludo de Ángel Costa.